Estoy grabando. Que seguramente lo van a tener presente porque creo que todos lo hemos leído, lo hemos estudiado. Bueno. Lo interesante de Alfredo es que plantea la perversión como una relación, ¿no? Por eso me llevó a repasar un poquitito algunos puntos del capítulo de la perversión de estructuras clínicas 2, que es neurosis, histeria, obsesión, fobia, fetichismo y perversiones, ¿se acuerdan? Uh-huh. Porque Bompiani habla de vínculo perverso. Para Alfredo la perversión es una relación entre el sujeto, el otro con minúscula, el otro con mayúscula y el objeto A. Yo voy poniendo ahí las páginas porque si alguno de ustedes quiere reverlo, así no tienen que buscar mucho, ¿no? En la página 199 y siguientes de Estructura Clínicas 2. ¿Se acuerdan que él opone esta lectura de Lacan, de la perversión como relación, a cierta concepción tradicional de la perversión que hace hincapié en las impulsiones, las pulsiones, ¿no? Tomando la versión de Freud de la perversión como negativo de la neurosis, no habría represión sino desmentida, ¿no? Él descarta y rechaza esas concepciones y lo plantea como una relación. Y como una versión del padre, que se asemeja a la posición de un creyente, ¿no? O sea que tiene que ver, la relación que se instaura en la perversión tiene que ver con el problema de la fe, dice él. Y se acuerdan que la trabaja con la estructura del fantasma, el fantasma que sería el fantasma normalizado, no ese rombo D, como para el caso de la neurosis, normalizado por decirlo de alguna manera, estándar, la versión estándar del fantasma. Donde el rombo, entre otras lecturas, tiene la posibilidad de leerse como deseo de, ¿no? El losange del fantasma, y la particularidad que tendría la posición que se instaura en esta relación, ¿no? Tipificada como perversa, es que el parletre o el hablancer, así como se plantea en la lógica que propone él en estructuras clínicas y en estructuras 2, con la estructuras clínicas 1 y estructuras 2, con la diferenciación entre sujeto dividido y parletre, ¿no? Se posicionaría en A. A mí no me salió en el PowerPoint, ¿no? Pero ¿se acuerdan? Si leemos, ¿no? El rombo como deseo de, el parletre se ubicaría en A, no en ese barrado, a diferencia del neurótico, ¿no? El parletre en la neurosis, para decirlo más precisamente, se ubicaría en ese barrado, sujeto dividido. En la perversión se ubicaría en A, o sea que leído como deseo de, el rombo estaría interpretado en esta posición como voluntad de goce. Sería un deseo interpretado como voluntad de goce. ¿En qué consistiría? Consistiría en que al posicionarse en A, en el objeto, se imaginaría como el agente de la división de quien, otro parletre, vamos a decir, porque estamos hablando de un vínculo, se colocaría en ese barrado, ¿no? Por ahí el paradigma podría ser el exhibicionista, ¿no? Que en una plaza está esperando que salga la chica de la escuela y ¡pum! Se abre, ¿no? Abre el sobre todo, ¿no? Y la nena se asusta, se angustia. ¿Se entiende? Está colocado en A, imaginándose el agente de la división en esa relación.
¿En qué consiste la maniobra? En que de ese modo se tomaría la división como contingente y no como estructural, en tanto él podría causarlo. Si se imagina el agente, entonces él podría causar la división del otro, no es estructural. Claro. Ese es el planteo de Alfredo. Está más o menos, ¿no? Son los puntos principales, o por lo menos los que me interesaron más a mí rescatar. Esto está en la página 215. Lo que dice Alfredo es que creyéndose ejecutor no es más que el instrumento puesto al servicio del otro. Esto es muy, muy importante porque resulta que en esta relación hay un tercer lugar, se cuentan tres, ¿no? Es todo lo trabajado por Lacan en Sade y la figura de, por ejemplo, del Dios supremo en maldad en Sade, ¿no? Donde el sádico justamente no sabe que no es otra cosa que un instrumento puesto al servicio del goce del otro, ¿no? Cuando en apariencia sería el agente de la división de la víctima, que se coloca en posición de desecho en ese caso, ¿no? Pero que es toda una trampa, un engaño, ¿no? Porque el que no es ningún agente porque no es más que un instrumento. Esa es la otra vuelta, que no se cuentan solamente dos lugares, sino que se cuentan tres. Otra manera de verlo, por ahí más llana, para seguir con los ejemplos paradigmáticos, tomamos el exhibicionista, está el voyerista, ¿no? En donde esto Lacan lo trabaja muy a fondo y dice que no hay dos, no está el que espía, supóngase, por la ranura, o por la ranura de la puerta, o por la ventana, o por ¿cómo se llama? El agujero de la llave, de la cerradura, por una cerradura, ¿no? Pone el ojito en la cerradura y mira cómo se desviste una chica, sino que toda la estructura está montada en que a él lo pueden pescar, en que está haciendo algo, ¿no? Que debe estar oculto a la mirada del otro y en cualquier momento puede cambiar la escena porque puede venir otro y lo puede ver a él. O sea que ese juego entre ver, ser visto, encubre en que él también es objeto de mirada. Lo que me interesaba destacar es que en Lacan habría tres lugares entonces, ¿no? Bueno, no es una estructura dual, o sea, no sería una estructura relacional dual, sino habría tres lugares. Esto es lo que releva Alfredo del trabajo de Lacan, y destaca que en esta posición acá dice instrumento, me faltó la D, porque me anda mal la D en el teclado. Es posición de instrumento de goce, implica la ilusión de ser, porque al creyerse agente, él es, ¿no? El perverso, el par letre en posición perversa, en una relación, estaría en el lugar del soy. Es otro dato para pensar la estructura de la relación muy interesante, ¿no? Un ejemplo que da Lacan es un escrito de un abate muy conocido que es el abate de Choisy, ¿se acuerdan? Que tiene un escrito, que son sus memorias, que fue publicado por Manantial, si no me equivoco, que son las memorias del abate de Choisy vestido de mujer, que se ve, es travesti. No sé si transexual o travesti ahora como entraría en un trans, ¿no? Ahora se llamaría un trans, que gozaba de vestirse de mujer y mirarse a sí mismo al espejo, ¿no? Entonces, Lacan ahí precisa esa posición, todo un lío para psicoanalistas rancios porque entraría en polémica, pero bueno, es el ejemplo que da Lacan. Conocen, ¿no? La página de psicoanalistas rancios que se dedica a cuestionar profundamente, que es una compañera de Apola, ¿no? Mariela Catania. El que se catalogue como perverso aquel que tiene un género diverso, ¿no? Lo que hoy se llama diversidad, y que se catalogue desde el psicoanálisis como perverso.
Pero Lacan hace hincapié muy interesante, porque él hace hincapié no tanto en que la perversión radica en ese caso, en que se vista de mujer, sino en el soy. En el soy. Bueno, esto está, si lo quieren ver en el libro de Alfredo, ay, no les puse la página. Pucha, bueno, está por ahí. Puse las páginas de todo menos de esa cita. A ver. Qué floja que estuve. Acá está. En la página 218. Y en Escritos 1, en el seminario de la carta robada, justamente en la parte más difícil de la carta robada, que es cuando Lacan trabaja con los ceros y los unos, ¿se acuerdan? Y ahí ubica rasguinario, ubica todos los conceptos del psicoanálisis en la cadena escrita como ceros y unos. En la última parte de del escrito de la carta robada, ahí ubica el soy y pone como ejemplo paradigmático de esto al abate de Choisy, cuyas memorias célebres pueden traducirse. Fíjense, esa es la formulación de Lacan. Pienso cuando soy el que se viste de mujer. Pienso cuando soy, no jugando con el soy allí donde no pienso, pienso allí donde no soy. Pienso cuando soy el que se viste de mujer. Bueno, esto para que tengan una idea de las fuentes, ¿no? De dónde va sacando Alfredo estos componentes para armar el entramado de las coordenadas para pensar la perversión como relación. Y la posición de instrumento de goce del otro, más allá del ejemplo de Lacan del abate de Choisy, está en los defensores de la fe, porque la perversión escrita como la escribe Lacan cuando llega a escribirlo con el guión, perversión como versión del padre, en particular, y ahí es donde hay cierta posible articulación con lo que plantea Bompiani, escrita perversión con el guión para Lacan sería una versión del padre en relación a Dios que está planteada en el discurso del cristianismo en Occidente, ¿no? Y que consistiría en enmarcar la falta del otro, de Dios, realizando el objeto A como complemento del goce de Dios. Ahí otra vez me faltó la D. Para entender esto, rápidamente la pasión de Cristo. O sea, Él está en el lugar del desecho. Cristo, piensa en el Calvario, ¿no? Piensa en ese momento de Cristo del Calvario. Alfredo lo que señala y lo que subraya es, lo escupían, ¿no? Le tiraban piedras, lo miraban cuando pasaba, ¿no? Le hacían cargar la cruz, estaba semidesnudo, muerto de sed, ¿no? Una escoria humana. Entonces, ahí se inaugura con el cristianismo ese padecimiento corporal como ofrecimiento, la versión de la sería el puro desecho, la pura escoria. Ahí se ve en la estructura del fantasma la posición del perverso, en este caso del personaje, ¿no? Que ocupa la posición de A, como desecho, como puro desecho, causando la división del otro, porque genera el martirio de Cristo, si hay algo que ese relato puede llegar a generar, si uno se concentra un poco, como mínimo es además de horror, angustia,
está la división del otro, pero en todo caso lo que cuenta es el tercero, porque todo ese martirio, todo ese sacrificio tiene sentido, ¿por qué? Por amor al Padre, por amor a Dios. Ahí está la perversión y el problema de la fe incrustado en lo que es todo lo que involucra para Occidente el cristianismo como... yo les diría baño de lenguaje, porque hasta cualquiera que no es cristiano por solo vivir en Occidente está imbrincado en esta problemática del sacrificio, de la lógica del sacrificio en función del amor a quien. Es interesante como lo dice Bompiani, dice, a quien de tanto en tanto encarne a Dios Padre. ¿No? A quien de tanto en tanto encarna a Dios Padre. Así lo dice Bompiani. Entonces, por amor a Dios el cristianismo, y en Sade sería por el goce que le falta al Dios supremo en maldad, ¿no? Está más o menos, estos son, me parece que desarrollos más lo bien conocidos, aparte Alfredo los explica muy bien, y da la estructura de la teoría de la perversión de Lacan de una forma muy clara. Este sería el relevo que hace Alfredo. Bompiani, bueno, espérenme un cachitín, espérenme ahora un cachito. Acá estoy. Bueno. Define lo que ella llama vínculo perverso, como un vínculo que es aquel en el cual entre el amante y el amado se insinúa una distancia. Eso es como una primera versión que da de lo que ella llama vínculo perverso. Una distancia, es muy importante la distancia. Ya explicó Paula, mostró excelentemente cómo trabaja la cultura occidental a partir de las fuentes mitológicas de la tradición judeocristiana y la tradición griega, ¿no? Entonces piensen que estamos en ese contexto discursivo, en esa configuración de saberes que trabaja Bompiani, ¿no? Entonces un amante y un amado no se está refiriendo a cualquier amante y amado, ya después lo trabaja con los mitos griegos, lo trabaja con la Biblia. Bueno. Un vínculo perverso es aquel en el cual entre el amante y el amado se insinúa una distancia. Y en esa distancia penetra una insidia, dice ella. Me fui al diccionario porque no me acordaba bien el significado. Yo siempre la uso esa palabra, me digo, ¿qué quiero decir con eso? Insidioso. La insidia es un engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien, ¿no? Es un perjuicio que tiene que ver con el engaño. En eso entra en esa distancia entre el amante y el amado. Por ejemplo, mitología griega y mitología judeo-cristiana hebrea, entre Urano, algo de esto yo tomé cuando les presenté los desarrollos sobre parentesco, ¿no? Porque Bompiani es una de las autoras que yo encontré que decía, si el psicoanálisis se hubiera cimentado en otro mito que no fuera el Edipo, ¿de qué estaríamos hablando ahora? ¿No? Cuando nos refiriéramos al psicoanálisis, ¿no? Y me parecía que este comentario estaba en consonancia con una afirmación de Lacan recontra interesante, que es que el Edipo reprime verdades que están presentes en otros mitos, ¿no? Y bueno, el Edipo es una leyenda que viene de la tradición griega, y el mito de Cronos castrando a su padre, a Urano, es también de la tradición griega, y ahí hay un mito que da cuenta de ciertas
resonancias que aparecen a veces en algunas formulaciones de Lacan, cuando habla de castración, a veces en términos conceptuales, a veces en términos coloquiales, que no tienen nada que ver con el concepto de castración para Freud, y uno se pregunta, ¿pero a quién diablo se está refiriendo Lacan acá cuando dice castración? ¿No? Porque en muchos contextos dice castración, y si uno no se pone con toda la paciencia del mundo a estudiar el contexto, el intertexto, no queda claro a qué se está refiriendo, y enseguida, ¿no? Sí, Lo más fácil es ir a la noción de castración freudiana, y a veces tiene valor conceptual y a veces no. Pero en algunas referencias, yo les comentaba, seminario 18, si no me equivoco, si no me equivoco es en el 18, define la castración como la incidencia del significante en relación a lo sexual, y ahí parece una definición bastante contundente, y estaría articulada, por ejemplo, a la sucesión de las generaciones. La noción de castración en Lacan, no en Freud, ¿no? Y ahí yo me encontraba que Bompiani lo que remarca que sucede en el mito que sería el mito de la creación del mundo, del origen del mundo, en la mitología griega, ¿no? Que Urano castra Cronos castra a su padre, que es Urano, y lo que genera es una distancia, por lo tanto, con esa castración entre Gaia y Urano, que Gaia es el personaje que representaba la Tierra. Y a partir de ahí empieza la sucesión de generaciones. A partir de ahí empieza como el origen del mundo. Castración y sucesión de generación. Lo que remarca Bompiani es la distancia, ¿no? Como en la mitología del origen, hace falta pensar en la lógica de la distancia entre el 2, o sea, el interjuego entre el 2 y el 3. En ese caso se pasaría del 2 al 3 y después de las cadenas de generaciones, o sea, 4, 5, 6, la cadena. En la Biblia, por ejemplo, las distancias podrían ubicarse en la expulsión del paraíso, la expulsión de Adán y de Eva del paraíso, distancia entre Dios y su hijo, y sus hijas. Digo, y también ahí la lógica de la inclusión de la serpiente como engaño y como terceridad. Ahí está, todo esto que trajiste vos. Sí. Yo estoy como en la página yo estoy en la página 96 del libro de Bompiani, y ahí no lo encontré, pero bueno, ya lo trajiste vos y está en un montón de capítulos, ¿no? Retomado el mito de, digamos, el Génesis, Adán y Eva en lugar de la serpiente. Bueno. Lo que sí está en la página 96 como otra modalidad de distancia que se instala no con la expulsión del hombre del paraíso, de Adán del paraíso, sino la distancia entre Adán y Eva, cuando Adán, que es uno, se convierte en dos, ¿no? A partir de la extracción de la costilla. A partir de la extracción de la costilla. Bueno, que ya también hizo todo el desarrollo Paula, Adán andrógino, ¿no? En Claro. serie con Dios andrógino. Pero lo que le interesa remarcar a ella en estos parágrafos es que Adán de uno se convierte en dos. Y de lo cual se derivaría la versión, ulteriormente, la versión del amor como hacer de 2-1, ¿verdad? Y otra distancia, digamos, que involucra el pasar del 1 al 2 sería entre la madre y el hijo al nacer. Entonces, lo que le interesa remarcar a ella es que en todos estos prototipos de distancia, lo que se
reitera es que el 2 cae en el 3, y ahí, en esa distancia, se instalan, por ejemplo, los celos, la posesión, el encierro, la prohibición, la infracción y el castigo. O sea, dice Bompiani, un 2 que no soporta producir el 3. A mí me pareció re interesante. Entonces, acá sí ya les voy a tener que citar la letra de la autora. Por ejemplo, Caín y Abel, ¿no? Página 97 y 98. ¿Se acuerdan? Abel era un pastor y Caín trabajaba la tierra. Acá el tercero es Yahvé. Cuando cada uno de ellos le lleva las ofrendas a Yahvé, ¿a cuál le gustó más de las dos? La de Abel. Los primogénitos del rebaño. Ese le gustó a Yahvé, a Dios, ¿no? Porque Caín le llevaba los frutos de la tierra. Y a él le gustó más el corderito. A Yahvé, a Dios. Caín se enfurece por esta preferencia y baja la cara. Y acá Bompiani cita la Biblia. Escuchen, miren lo que le dice Yahvé a Caín. Yahvé sería, yo estoy pronunciando re mal, pero bueno, es Dios. Es uno de los dos dioses que termina siendo el Dios uno, ¿no? ¿Se acuerdan que Paula también los presentó como múltiples, pero que se termina ganando el uno? Bueno. ¿Por qué te enfureces y por qué andas cabizbajo? O sea, primero él le lleva el regalo, el hermano le lleva el otro regalo. Este dice, el tuyo es una porquería. Ay, qué lindo este corderito, me quedo con este regalo. Y entonces Caín, que se muere de odio, ¿no? Baja la cabeza tranqui y va a Yahvé y le dice, ¿por qué te enfureces? ¿Y por qué andas cabizbajo? Lo caga pedos, ¿no? Esta grabación no la vamos a publicar, ¿eh? Sigo con la cita de la Biblia. Si hicieras el bien, quizás se resolvería. Si no haces el bien, el pecado tocará tu puerta y frente a ti está tu deseo y tú lo dominarás. Y dice Bompiani, las palabras de Yahvé son misteriosas. ¿Por qué provoca a Caín? Lo va a molestar, ¿se dan cuenta? Ya tenía bastante Caín con la bronca que tenía, porque el preferido era el otro, el que le gustó más el otro regalo, y encima viene y lo empieza a molestar, lo empieza a hostigar. Dice, ¿por qué lo incomoda? ¿Por qué no agradece sus ofrendas? Dice, este es un verdadero juego de amor perverso. Caín no responde, está en la página 97 del libro de La otra mitad de Dios. Salté un párrafo y dice Bompiani, Caín no responde a Yahvé, sino que habla con Abel, se va a hablar con el hermano. No se sabe qué le dice, sino solo que salen juntos al campo. Es uno de esos discursos o palabras misteriosas cuyo sentido está en el silencio, como aquellas que Jesús escribirá en la arena, o sea que no se sabe qué le dice. Y ahí ataca a su hermano y lo mata. Y Bompiani dice, Dios se ha entrometido en el diálogo entre los dos hermanos y en sus palabras nace el engaño que lleva a uno a morir a manos del otro, ¿no? O sea que sin la intervención de Yahvé no lo hubiera matado, ¿no? Este es un ejemplo de vínculo perverso tematizado con este juego entre el 2 y el 3, la distancia y la intervención insidiosa, ¿no? Mari, yo había entendido algo así como que Dios lo hace a propósito para que recaiga sobre uno de los hermanos la culpa por haber matado al otro hermano, que es todo un artilugio engañador de parte de Dios. Sí, el pecado, sí, eso yo no lo tomé, pero dice algo así como que el pecado, espera, a ver cómo lo dice, por lo menos acá, en los parágrafos que tomé yo, ¿no? Porque... Como que era una maniobra para hacer recaer sobre uno de los hermanos la culpa eterna, digamos.
Claro, pero en el medio, claro, pero para eso en el medio está el pecado. Claro, Mirá cómo está lo su dice. maniobra, digamos. La ahí. imagen que Dios da a Caín previniéndolo, porque Caín no ha alzado la cabeza ni ha dicho una palabra. Caín se mandó a guardar, no dijo nada. La imagen que Dios da a Caín de su pecado futuro es la de un animal, un perro dejado fuera de la casa que quiere entrar y aguarda deseoso al patrón. Caín no es quien desea, sino que es su pecado el que lo desea a él. O sea, a Caín le viene el pecado, que es matar al hermano, de arriba. Exacto. ¿No? Tal cual. ¿De dónde? Del discurso de Yahvé que lo empieza a hostigar. Porque dice, les leo de vuelta es tal cual lo decís vos, Paula, la cita de la Biblia. ¿Por qué te enfureces y por qué andas cabizbajo? Le dice Yahvé a Caín. Si hicieras el bien, quizás se resolvería. Si no haces el bien, el pecado tocará tu puerta y frente a ti está su deseo y tú lo dominarás. ¿No? Le enchufa la idea. Tal cual. ¿Sí? Y en el mito de la castración de Cronos a Urano, la que le enchufa la idea es Gaia. No me acordaba, claro, buenísimo. Claro, porque buenísimo. Se supone que lo que está haciendo Urano es como prohibirle que tenga a todos los hijos, y ella se va como llenando, está a punto de reventar, entonces le pide a Cronos o a sus hijos que castren al padre. Ah, mira vos. Claro. Y entonces la castración si digo bien, de Cronos a Urano, que es uno de sus hijos, es a instancias de la insidia de Gaia. Sería. Fabuloso. Se agradece porque yo no me fui a repasar el mito, así que viene bárbaro, buenísimo. Me parece que era así. Sí. No, yo tomé nada más que el extracto que hacía, viste, para hacer una presentación breve con ustedes, no me fui a sí, pero me parece que era así, porque a hace la poquito investigación. tuve que volver a leer porque hay un cuadro de un italiano a instancias del cole de mi nene, y por eso lo tengo fresquito, a lo de Cronos, Urano y Gaia. Ah, buenísimo. Pero también del 2 al 3 lo que hay es como esto, es como una insidia, que es que la madre, que está como harta de Urano, de que Urano no la deje que nazcan digamos, la progenie, lo manda, le dice, los incita a los hijos a que lo castre, sería. Buenísimo. Sí, porque yo no lo fui a investigar, o sea que no fui muy buena socia de Apola. No lo fui a investigar. Qué mal. No lo repasé. Tomé los parágrafos estos de Bompiano. Pero está bueno. No, yo en realidad no lo había armado así, hasta que ahora que se piensa en términos de una distancia que en realidad tiene que ver con que en esa distancia penetra como esta insidia, ahí se me arma la idea de que tiene la misma lógica de lo que ustedes estaban comentando de Yahvé. Fabuloso. Tal cual. Bueno. Veamos cómo sigue esto. A ver. ¿Cómo se está viendo esto? Me parece que se ve mal, ¿no? No, no se está viendo como presentación. Recién sí se me veía, parecía, porque lo he sacado como presentación. Cuando lo pasaste. Ahí lo voy a poner de vuelta. Ahí está. Porque a veces como no puedo terminar de leer, acá está. Ahí. Bueno, la distancia hace posible, dice, el deseo del amor, tratar de volver a coincidir y hacer, ¿no? Y volver a ser un dos, y en el medio se instalan celos, previsión, castigo, bueno. Bueno, este es un mito ejemplificador, el otro es el de el andrógino,
el andrógino, pero la mitología griega, ¿se acuerdan? Los seres, el banquete de Aristóteles, el que relata Aristóteles es el banquete de Platón, ¿no? Los seres esféricos, hombre y mujer eran de 3 géneros, digamos, hombre, mujer y andrógino, ¿no? Como querían acceder al cielo de los dioses se enojan y cortan al andrógino en 2. Entonces estaría otra vez el castigo, el corte como castigo, y ahí se instaura el sufrimiento, aparece claramente la distancia, y el sufrimiento, el amor, la versión del amor como sufrimiento a causa de la imposibilidad del 2 de volver a ser 1. Bueno, ahí están, digamos, las 2 fuentes, la greco-romana, digamos, la mitología griega y la mitología hebrea, ¿no? La lógica esta de el 2 que quiere ser 1, el amor como hacer 2, 1, y el problema del pasaje del 2 del 1 al 2 y la aparición del 3, ¿no? Con la distancia. Bueno, acá hay, si no me equivoco, a ver, página, déjenme que mire un poco, no, bueno, esto no lo puse, pensé que lo había puesto en el PowerPoint. ¿Por qué el amor como sufrimiento? Dice porque el hecho de que el amor sea la mitad de un todo lo vuelve siempre incompleto y herido. Y quien lo captura quiere someterlo para darle apariencia de eternidad. Y acá está lo que a mí me pareció interesante de la versión que trae Bompiani de la relación en la mitología tanto griega como hebrea entre el castigo, la culpa, el pecado y el hacer de 2 1 y el 3. Ella sostiene que en el discurso occidental la experiencia de la culpa y el castigo es una red lanzada sobre el amor. Y que en el vínculo perverso se transforma o se transformaría, o el intento sería transformar la naturaleza volátil en una rígida continuidad. La naturaleza volátil del amor, porque digamos, al pasar del 1 al 2, ¿no? Y aparece la distancia y la terceridad, ¿no? O sea, todo lo que, el deseo y todo lo que después habita en el espacio que deja el deseo, lo hace inestable el vínculo, ¿no? Lo hace, digamos, fallido, vamos a decirlo en nuestros términos, en nuestro vocabulario, fallido. Entonces, ¿qué aparecería? Aparecería la culpa y el castigo como una red lanzada sobre el amor que transformaría esa naturaleza volátil en una rígida continuidad, como una apuesta a la eternización del vínculo. Entonces, la cadena entre prohibición, falta y castigo une a los amantes del mismo modo que une acá ya estamos en el terreno, digamos, de la cultura judeo-cristiana, del mismo modo que une a Dios con su criatura, ¿no? Piensen en la pasión de Cristo, en la versión de Alfredo de la perversión para Lacan, ¿no? Donde el martirio es una ofrenda a Dios Padre, sería para el goce del otro en Sade, por el amor al Padre en Cristo, ¿no? No sería el mismo tipo de relación perversa, pero andarían las dos, digamos, por la misma estructura.
Y para ella se reproduciría en este vínculo una suerte de apuesta a la eternización del amor, porque se eternizaría el vínculo del mismo modo que se eterniza vía la cadena prohibición, mandato, transgresión, castigo, se eterniza la relación en la cultura occidental, judeocristiana, no cualquier otra cultura, entre Dios y las criaturas, ¿no? O sea, no se puede pensar una relación en el marco del discurso de la relación judeocristiana, de la religión judeocristiana, de la cristiana, porque yo de la judía no sé mucho, pero la cristiana más o menos algo puedo explicar, sin el mandato, la transgresión y el castigo, ¿no? O sea, sin la idea de pecado. La idea de pecado el castigo, es lo que une a Dios Padre con sus hijos, ¿no? Y es lo que une después en lo que es la historia de Cristo, a Cristo con el Padre, ¿no? En el martirio. Dice que se podría agregar un cuarto momento, que es la reconciliación, pero que si falta alguno de esos momentos, el vínculo se disuelve. Y que tiene que ser como condición para que se pueda pensar un vínculo perverso, que sea un vínculo entre desiguales. O sea, tiene que ser con el otro con mayúscula. Con alguien que haga las veces del otro con mayúscula. Si no, no puede haber ni vínculo perverso, ni lo que ella llama cadena perversa, que sería algo así como una extensión del vínculo. ¿Se entiende o voy demasiado rápido? ¿Se entiende, no? Como vivimos en esta cultura, me parece que se entiende. O sea, es un delirio, pero lo entendemos, ¿eh? Eso es lo más loco. Sí. Bueno. Se padece. ¿Eh? Se padece. Claro, claro. Bueno. Entonces, ya termino, chicos. Entonces, hay un Dios celoso, posesivo, y por otro lado un perseguido, ¿no? Y entre ellos lo que se establece es la necesidad de mantener el lazo de persecución. Puesto que la culpa, y esta es la clave, puesto que la culpa no se borra nunca, el vínculo es inagotable. Es muy interesante. No se superpone con la versión de Lacan y la que rescata Alfredo, ¿no? Porque hay acá, por ejemplo, la dualidad sería entre Dios y las criaturas, ¿no? Y aquel que de tanto en tanto, dice ella, encarna a Dios Padre, y quien está en posición de desigual, de asimetría, con ese que de tanto en tanto encarna a Dios Padre. El juego entre el 2 y el 3, ella lo establece en función de el corte, ¿no? Tematizado como castigo, y la distancia. Y el juego entre el 2 y el 3 en Lacan sería en función de, digamos, dos hablantes seres y un otro, con mayúscula, ¿no? Y la inscripción es la fórmula del fantasma, que la fórmula del fantasma, la del S barrado, Losange A, ahí no estaría anotado, digamos, en la mayúscula, pero es impensable sin la mayúscula, ese funcionamiento, ¿no? Bueno, termino ya, pero les voy a leer unas páginas que a mí me parecieron muy reveladoras, muy interesantes, porque ella lo que trae es un ejemplo de su propia vida, de su propia biografía, ¿no? Pero antes de dar este ejemplo que tiene que ver con su propia biografía, hace un pasaje por Se pega un niño, ¿no? Y es muy interesante, a mí me pareció muy interesante, ¿no? La interpretación, acá yo puse la imagen de Santa Teresa de Bernini y se las iba a mostrar, pero al final
no la incorporé en el PowerPoint, por ahí ustedes la tienen presente, es la que está en la tapa del seminario 20 de Lacan, que dice que es la imagen de la perversión, donde está el arcángel clavándole la flecha y ella como gozando, ¿no? Que está en Roma, esa estatua que es hermosa. Y en Se pega un niño, ella lo que acota es que en esa fantasía que trabaja tanto Freud, de lo que se trata es una fantasía que genera una figura de autoridad, que es el padre. O sea que la fantasía estaría puesta al servicio de generar una figura de autoridad. Me pareció muy interesante, ¿no? Porque la interpretación freudiana hace más hincapié en la satisfacción de ser pegado por el padre, que justo es esa frase la que no aparece, que es la que estaría reprimida, que es el niño, el que, ¿no? El propio, el que está fantaseando, o la niña la que está fantaseando sería aquella que está sustituida por el niño que se ve en la fantasía, ¿no? Todo el juego que hace con los tres momentos de la gramática de la fantasía y cómo él reconstruye el momento reprimido, ¿no? Y hace hincapié en la satisfacción del niño por ser pegado por el padre. Y ella hace hincapié en la creación, el sostenimiento de una figura de autoridad, ¿no? Y fíjense cómo acá están todos, uno puede enseguida enumerar los pasos del vínculo de la cadena perversa, ¿no? Porque se trata de ser pegado porque el nene se portó mal, entonces hay mandato, prohibición, castigo, ¿sí? Y en todo caso, eternización de un vínculo como estrategia para volver del 2 al 1, sería, ¿no? En tanto, la culpa no se disuelve nunca en Occidente judío-cristiano. ¿No está buena la idea? A mí me pareció bárbara. Me pareció muy, muy psicoanalítica, qué sé yo, me pareció... Bueno. Les leo. Estamos como para, no sé qué hora es, ¿les puedo leer unos parrafitos? ¿Qué hora es, Juliana? Menos 20. 9 menos 20. Tengo, o sea, un 5 o 10 minutos nomás y ya terminamos. Página 151. El castigo, dice ella, es un instrumento en manos del patriarca, ¿no? Con esto de la fantasía de un niño espegado. Genera una figura de autoridad, más aún la figura de autoridad por excelencia, el padre, o cualquier figura paterna en la que de tanto en tanto se encarna Dios Padre. El castigo es un instrumento en manos del patriarca. Para no aburrirlos con su relato biográfico, voy a ir a lo más jugoso. Dice, después de decir el castigo es un instrumento en manos del patriarca, dice, estas consideraciones me llevan a recordar la relación con mi padre que no he logrado superar en ninguno de mis análisis. Es cierto que mi padre no nos pegaba, ni a mí ni a mi hermana, ni nos sometía a rituales persecutorios como los que destruyeron la infancia de Meckel y lo expulsaron del paraíso terrenal. No tengo la menor idea a qué se refiere. Con él tuve de niña pocas pero grandes conversaciones, que recuerdo en una foto donde él, mi hermana y yo estamos sentados en una mesa en medio del jardín. Bueno, empieza a tener algunos recuerdos. Cuenta que las dos se fueron, tanto la hermana como ella se fueron muy temprano de la casa paterna, que en esa época no era usual irse de la casa sin un marido, y las dos se fueron sin marido, se buscaron, se rajaron en cuanto pudieron, como contexto de lo que va a relatar. Bueno, y dice, en mi casa durante mi infancia mi padre ejercía el castigo triangulado.
cuando alguien de la familia cometía un error, me castigaba a mí, para que el culpable sintiera un remordimiento productivo. ¿Te lo leo de vuelta? Es tal cual la escena de Caín y Abel. Es tal cual. Claro. En mi casa, durante la infancia, mi padre ejercía un castigo triangulado. Cuando alguien de la familia cometía un error, me castigaba a mí para que el culpable sintiera un remordimiento productivo. Había pocas ocasiones para castigarme directamente, porque yo era una niña dócil y enfermiza. Esta práctica me generaba un fuerte sentimiento de injusticia. Cuando la culpable era mi hermana, ella intentaba compensarme como podía. Me acuerdo que tenía una pasión insatisfecha por el gran actor Ruggero Ruggeri. Nunca lo habíamos visto. Habíamos planeado ir a verlo al teatro con nuestra abuela, pero una mala respuesta de mi hermana canceló el programa. Le habrá contestado mal, no sé qué habrá hecho la hermana, y le cancelaron el programa a todas. Mi hermana compró 2 entradas para otro espectáculo, aunque siempre me quedó la pena de no haber visto a Ruggero. Bueno, después la mandaron a un internado, bueno, qué sé yo. Dice, el terror fue una constante en mi vida, y la de mi hermana hasta que dejamos la casa paterna. Yo sentía el humor de mi padre desde el ascensor que subía a la casa. Si sentía mal humor, sabía que tendría que soportar alguna de sus escenas, por mucho que me agazapara y tratara de no hablar y no hacer ruido. No recuerdo un castigo directo, sino la sensación de vivir pendiente de su estado de ánimo. Una experiencia que una niña nunca logra superar del todo. Pero por más batalladora que sea en el fondo, siempre temblará algo en ella. Para mí el castigo es esto, estar pendida de una cuerda que alguien sostiene y sacude con furia, ¿no? Pero fíjense qué interesante, porque no era el castigo directo hacia ella, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de juego perverso y de la eternización, porque justamente lo que le pasa, a pesar de todos sus análisis, es que no consigue desprenderse de la sensación angustiante y horrorosa, ¿no? Del temor a ese tipo de castigo, ¿no? Que ella apunta a cierta eternización del amor, en este caso a alguien que hace las veces de Dios Padre, por la vía de una culpa que no se disuelve nunca, ¿no? Pero es interesante la culpa en esta escena que ella relata, que es una culpa que no se disuelve nunca, porque claro, es la culpa, fíjense, que es una culpa, un inocente, ¿no? Que es por culpa de otro, que viene a ser la hermana, ¿no? Que encima se termina sintiendo castigada doblemente porque la castigan a la hermana por culpa de ella, ¿no? ¿Se entiende? Que no termina de ver cómo puede porque no hacer se para recompensar claro, a la hermana porque la cagaron a pedo a partir de... Es un modo, es el modo, ahora a ver si yo lo entiendo, el modo perverso genera que no hay chance de disolución porque está colocada de tal modo que ¿cómo hace para reparar? ¿No? No se puede reparar porque está descolocada porque la si fuera el culpa. castigo Si es directo, vos pagás. El castigo a la travesura. Claro, te quedás sin teatro, vos, tu hermana va, vos pagaste, ya está, se disolvió la culpa. ¿No? Sabés. Pero de esta manera es como una trampa. Sí, por otra parte no se puede calcular, porque como no tiene que ver con algo que pueda evitarse directamente, ¿Cómo hace? Bueno, no hago tal cosa, entonces no me castigan, porque como es por triangulación, no está en tus manos ni evitarlo ni repararlo. Me pareció re interesante, Sí. porque... Por eso se eterniza también. Claro. Por eso se eterniza, porque es como un sin salida. Claro. Por lo menos para ella fue sin salida, porque dice que en ningún análisis
digo, no sé, por lo menos es el testimonio de esta mujer. Me pareció muy interesante. No es lo que plantea Alfredo, no es lo que plantea Lacan, pero tiene que ver con el problema de la fe, del creyente, ¿no? De la asimetría, ¿no? Con respecto al otro con mayúscula o aquel quien lo encarne, con el borramiento de la falla de la estructura, y con la posición de alguien, que en este caso el que estaría en posición, si lo vamos a querer traducir a la tematización que hace Alfredo, el que estaría en posición de causar la división del otro por excelencia sería el patriarca, el padre, ¿no? Claro. En la Biblia, en la posición de Yahvé con Caín y Abel, y en esta anécdota de la infancia de Bompiani, entre ella y la hermana, ¿no? Sí. Este es el concepto de vínculo perverso. Y, bueno, y está bueno porque yo todo el tiempo que vos hablabas, Mari, pensaba, bueno, que ya está presente en la propuesta de Alfredo, pero que acá también se enfatiza, como que se corre de lo psicopatológico, ¿viste? Como de el perverso. Totalmente. Es un modo de vínculo. Totalmente. No lo cita Lacan, diría Alfredo, que es una hija de puta, pues no lo cita Lacan. Pero bueno, capaz que no lo leyó a Lacan y llegó, no a la misma conclusión, ¿no? Pero fue lo suficientemente lúcida como para eso, bueno, pensar la idea de perversión en función de una estructura numérica, ¿no? Sí. Una repartición entre personajes que pueden ir variando, pero que obedecen a una misma estructura, y que el contenido de esa estructura tiene que ver tanto con lo que la vertiente de la cultura griega, por un lado, ¿no? Y con sus variantes con la vertiente de la cultura judeocristiana. Sí, y a mí me parece que esta idea te permite de la eternización, ¿viste? Como pensar algunos vínculos de pareja o que a veces se generan como trampas, ¿no? En función de esto, de cómo opera la culpa entre el 1 y el 2, ¿no? Todo esto que describiste, Sí. ¿no? Se pueden pensar pero que no quiere decir que ninguno sea el perverso, sino que está estructurada la relación de un modo que se eterniza y bueno, No, claro. No, ella nunca dice que el perverso es el padre. Claro. La estructura es un vínculo perverso y que esto está de la Biblia en adelante, desde el mito de los andróginos en adelante, y que se reproduce en distintos textos de mitologías del origen de nuestra cultura, y que nos pasan cosas en función de este tipo de estructuras, y estas cosas que nos pasan, ella las llama vínculo, cadena perversa, en función de la versión que ella trae de la definición del amor como hacer de 2-1, que no es de ella, la trae desde el mito del andrógino, ¿no? Que es una definición en la que en Freud está como el eros, ¿no? Y que para poner en jaque la consistencia de esa idea, que no es de Freud, que a Freud le viene también de los griegos, y le llama Eros incluso, que es el dios del amor en la mitología griega, ¿no? Las dos pulsiones de vida, pulsiones de muerte, en la de vida le llama Eros, Eros y Tánatos. Elabora toda la parafernalia del no hay relación sexual, con todas las formulaciones matemáticas, la fórmula de sexuación, etcétera, etcétera. Lacan. No me acuerdo qué otro comentario les iba a hacer. Que me pareció interesante, como en esto, que ella no duda en tomar la perversión como
como un vínculo, no duda en pensar al Padre, en todo caso, como encarnación de Dios, y no como Dios como un desplazamiento del Padre, que sería la de Freud, porque para Freud los padres son los padres, y que en todo caso el porvenir de una ilusión, ¿no? Y nuestra idea de Dios viene del engrandecimiento de la figura de nuestros padres, ¿no? Una suerte de, se produce una suerte de desplazamiento en donde se construyen las religiones a partir de que sustituimos a nuestros padres por la figura de un Dios. Y acá hace lo mismo que, Bompiani hace lo mismo que Lacan, dice no, en todo caso, ¿no? En todo caso está la idea de Dios, ¿no? Y bueno, y eso después se proyecta en algunos casos de idealización sobre nuestros padres o sobre algunos personajes relevantes de nuestra vida afectiva. Puede ser abuelo, puede ser maridos, etcétera, etcétera. Por algo, Lacan juega mucho en el seminario 20 con esto de si la mujer hace de su hombre un dios, y si, ¿no? Y todos estos juegos que hace entre el amor a Dios y el amor entre el hombre y la mujer, y cómo eso falla, etcétera, etcétera, que dice cosas muy raras que hay que ponerse con detenimiento a estudiarlas, pero de lo que habla es de cómo se traspola la relación con Dios, lo que ella, esa es la lógica que sigue ella, ¿no? La relación entre Dios y las criaturas en la relación amorosa, si quieren hombre y mujer, si quieren con el género que sea. Y bueno, por supuesto, entre madre, padre e hijos. Está bueno, ¿no? Sí. No sé, yo por ahí. Sí, está buenísimo. A mí me impactó encontrar, no lo cita Lacan en ningún momento, pero bueno, no hace falta. Se pueden pensar cosas en la misma dirección sin leer a Lacan, porque bueno, los dos leyeron mucho la Biblia, y los dos estudiaron mucho la mitología, así que eso, no es más que eso, no, nada. Está buenísimo, Mari. Nada mucho, con mucho más vueltas ni mayor elaboración, simplemente les comento lo que leí. Se puede, seguramente que Paula encontró que lo estudió con muchísimo más tiempo y detenimiento, por ahí podés agregar algo más que te acuerdes. No me metí mucho con eso, pero pensaba cuando vos hablabas en esto de traer los ejemplos del sacrificio de Isaac, ¿no? Como tal vez un modo de encontrar esta estructura que vos presentabas. Cuando decías, no me acuerdo cómo lo habías planteado al principio, en ubicar del lado del objeto como complemento de goce, ahí como, sí. ¿Cómo se ubicaría, digamos, el entregarle como ofrenda a su propio hijo en esa escena? Sí, también. Sí. Sí, por amor al padre. Sí. Por amor al padre, digamos que hasta el punto del... Ahí no sé muy bien, viste, yo no conozco mucho la tradición judía, si vale tanto el amor. En la cristiana seguro que vale el amor. Acá estaba. Eso. En la judía no sé si es tanto el amor o la obediencia, no sé. Pero Puede ser. Es por Sí. la demanda de Dios, seguro. Sí. Salud. Me parece que son lindas pistas para pensar casos clínicos. Sí, totalmente. ¿No? Por eso yo te decía, Totalmente. pensarlo bueno, a ver, entre padres e hijos o entre maridos y mujer, sí. ¿no? Está bueno, sí, re. ¿No? El mito de Edipo por un lado, y otros mitos, como dice Lacan, o verdades de otros mitos reprimidas porque el psicoanálisis se montó con el de Edipo, ¿no? Y si tomamos el de Gea y Urano, o si tomamos el de Caín y Abel, el consultorio todos los días. Puf. Claro.
Sí, Sí. además está interesante esto al relevar, digamos, la estructura relacional de lo perverso. Claro, No, que no eso es la persona 3D la que es perversa, que es un degenerado, ¿no? Eso. Sino que es una estructura relacional que toma ciertas Bueno, en los dos características. planteos, en el de Alfredo, que es el que él retrotrae de la cama, y en el de Bompiani, eso es como la primera, es la premisa, digamos, parten de ahí. Claro, Esa sí. es la premisa. Eso me pareció interesante en los dos. Después tienen versiones distintas, Ujú. muchas variantes, ¿no? Pero ese es como el punto de partida de los Sí. dos, ¿no? Sí. Incluso es Que va en es una respuesta también a estos planteos de que, no, por ejemplo, nombrar como un modo de travestismo en la lógica de la perversión, no sería como tanto psicopatologizar, sino habría que ver el caso por caso, incluso, ¿no? Porque lo que está descrito son como un caso o unas... no te sale como te salís de eso, de la psicopatologización, ¿o no? Con esta vertiente. Claro, por Sí, eso son tan totalmente. interesantes estas referencias. Y a mí me gustó mucho la referencia biográfica de ella, ¿no? Sí. Que nos salimos de la Biblia, de los mitos, de la cosa de la elección, así, tan nutrida, y nos vamos a un caso. Ella presentó su caso, Sí, bárbaro, ¿no? Con sí. mucha elegancia, 2 o 3, ¿viste? Ujú. detalles, y después siguió hablando de la Biblia, no sé, de los sumerios, del mito de Gilgamesh, qué sé yo, la diosa, la diosa múltiple, toda la tesis trabaja muchísimo. La figura de la diosa reprimida después por el monoteísmo, ¿no? La diosa blanca, no me salía. ¿Por qué no me ayudas, Paula? La diosa blanca, trabaja todo eso. Y en el medio mete su caso clínico, ¿me pareció? Espectacular. Está buenísimo, sí. Porque, bueno, un poco una de las líneas que ella toma a partir de hacer todo ese recorrido es mostrar, digamos, cómo el discurso religioso pasó a la cultura y a la subjetividad, ¿no? Claro. Ella, viste, Tal cual. que te pregunta Claro, de dónde porque sale que seamos aparte, culpables. claro, aparte no solamente es la idea de vínculo perverso te saca de la patologización, sino que pareciera como en esa lógica de que en el discurso occidental la experiencia del castigo y la culpa es una red lanzada sobre el amor, y la juntura entre amor y pasión es como si fuese un campo de sentidos que estabiliza hasta como si fuese el amor, no como si fuese pervertido en el sentido de lo patológico, es como si fuese un campo de sentido que dice, bueno, podría ser que el amor a partir de todo esto se estabilice como esto, culturalmente, digamos, casi que para todo caso, digamos, porque es como, Sí. ¿no? Como si yo me pareció entender eso, ¿no? Incluso pensaba que la pasión, como está nombrada la pasión de Cristo, y la juntura entre amor-pasión digamos, que se maneja en Occidente como un elemento del vínculo amoroso, Sí. es como que sigue la misma lógica de sentidos, ¿no? Sí. Que hay algo como del amor que cobra un valor como en un circuito de esto, de sufrimiento, de Exacto. castigo, como si se fuese armando un campo que... Sí. Alfredo dice que con la pasión de Cristo cambió el sentido del término pasión. No sé, lo dice Alfredo, yo no investigué la etimología de pasión, pero en el sentido del padecimiento corporal, del martirio, el padecimiento corporal, además. Que apasionamiento, cuando me apasiona ir al cine a ver las películas de, qué sé yo, Almodóvar, me apasiona. No, ese sentido no, sino el sentido de la pasión.
como una condición del amor, pero muy vinculada al padecimiento corporal. Claro, porque aparte lo que se supone en la tradición cristiana es que esa pasión tiene que ver con el amor del hijo por el padre. Exacto. ¿No? Lo que se supone Y es el que todo sufrimiento ese sufrimiento arma como un circuito que está sostenido en el amor del hijo por el padre. No es como que si es fuese... corporal, él subraya que es corporal, Claro. el valor que adquiere el sufrimiento corporal a partir de eso, lo que se llama la pasión de Cristo. Y está en redención del pecado también, ¿no? Que está toda esa cosa tan rara que si uno no toma un poquito de distancia y dice, pero ¿por qué él tenía que pagar por el pecado de todos los hombres? No solamente el original, sino el pecado de toda la humanidad, y toda la humanidad que todavía no había nacido, porque ella... Claro, por los cometidos y los que se cometerán. Que se cometerán, claro, y él estaba ahí pagando. O sea que está el circuito culpa, castigo. Claro, es como la culpa de mandato, Bompiani, culpa, ¿viste? No se sabe dónde castigo, y está empieza la ni cadena cómo que no termina, entonces como... Sí. que une a Dios con su hijo. Claro. Sí, está re bueno. Son como grandes trazos, ¿viste? Sí, para sí. seguir pensando. A mí me pareció interesante. Sí, re. Está re bueno. Eso, bueno. Bueno, Gracias, Emilia. nos vemos la No, al próxima. contrario. Buenísimo, Mari. Gracias a ustedes. Así. Chao, hasta la 1 próxima. kilo y 2 Bueno. pancitos. Nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao, chao.